Jóvenes, entonces vamos a empezar con nuestro tema de congruencia de triángulos. Deben de saber que este tema es recontra importante porque nos va a permitir resolver problemas mediante la comparación de figuras congruentes. Es decir, si dos de ellas son iguales, ¿no? Al decir iguales nos referimos a que tienen los mismos ángulos y tienen las mismas medidas de lados. El término de congruencia, chicos, no solo es utilizado para los triángulos, sino también para cualquier par de figuras u objetos que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Ojo, figuras congruentes tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Y esto cómo se consigue? Repito, esto se consigue teniendo las mismas medidas de los ángulos y las mismas medidas de los lados. Como por ejemplo, ¿no? Dos edificios, ahí está, como en el caso de las Torres Gemelas, las camisetas deportivas de un mismo equipo y de la misma talla, los lapiceros azules de la misma marca, y todo par de objetos, chicos, que tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Y cuáles son los objetivos de este primer tema? En primer lugar, chicos, distinguir de manera correcta si dos triángulos son realmente congruentes. Repito una vez más, ¿qué significa congruentes? Que tienen las mismas medidas de sus lados y las mismas medidas de sus ángulos. Y también el segundo objetivo es determinar elementos, o sea, lados o ángulos de los triángulos, mediante el uso de la comparación entre triángulos congruentes, ¿no? Y acá, por ejemplo, chicos, ya les he puesto un problema resuelto, ¿no? Donde si tú analizas, si tú detienes el video y analizas, te vas a dar cuenta de qué tratamos. Ojo, hay que recordar, chicos, que este simbolito, ¿ya? Este símbolo que lo voy a escribir, mira. Este símbolo significa congruencia. Acá está, ¿no? El triángulo EBA es congruente al triángulo BCD. Triángulo EBA es congruente al triángulo BCD, caso lado, ángulo, lado. Repito, lado, ángulo, lado. Y como punto número 1, jóvenes, vamos a ver el concepto de congruencia de triángulos, que dice: son dos triángulos cuyos ángulos son de igual medida y además sus lados también poseen la misma longitud, como vamos a ver en la figura. Listo, entonces acá si tú observas, tengo dos triángulos. Al primero le voy a poner de nombre ABC y al segundo le voy a poner de nombre PQR, ¿ya? Entonces, chicos, para que esos dos triángulos sean congruentes, tienen que tener la misma medida de sus ángulos. Acá está el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y acá vamos a poner el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. A esto nos referimos, chicos, cuando tienen que tener las mismas medidas de sus ángulos. O sea, mira, el primer triángulo tiene de ángulos internos A, B y C, y el segundo triángulo también tiene de ángulos internos A, B y C. Pero también tienen que tener las mismas medidas de sus lados. O sea, si acá le pongo que este lado mide M, acá este mide N, acá este mide P, hay que tener cuidado. Observa algo, a A se le opone M, entonces acá a para que sean congruentes, también se le debe oponer M. Ya ve. A B se le debe oponer N, a B se le debe oponer N, ahí está, ¿ve? Y a C acá se le opone P, entonces a C acá se le debe oponer P. Entonces ahora observa una vez más, los dos triángulos ABC y PQR tienen las mismas medidas de sus ángulos internos, ¿o no, chicos? ¿Sí? Y tienen las mismas medidas de sus lados también, ¿o no? Sí. Entonces, ojo, teniendo en cuenta de que a A se le opone M, de que a B se le opone N y que a C se le opone el lado que mide P. Entonces, ahora sí, recién voy a decir que el triángulo ABC es congruente, ya está, con el triángulo, ¿ya?, PQR. Pero para no escribir todo eso, chicos, simplemente voy a hacer esto. El triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. ¿Listo, chicos? Triángulo PQR. Listo. Ahora vamos a ver el primer ejemplo. Ejemplo 1. Determine si los lados mostrados, ¿no? Si los triángulos mostrados son congruentes. Una vez más, ejemplo 1. Determine si los triángulos mostrados son congruentes. Observemos, acá tengo el triángulo ABC y el triángulo PQR. A ver, miren los ángulos A, B y C.
Acá también tengo A, B y C. Vamos a analizar los lados. A en el primer caso se opone 5. A en el segundo caso se opone 5. Ahí está. A B se le opone 6 y a B se le opone 6. A C se le opone 3 y a C se le opone 3. Entonces, ¿qué debo poner? Que los triángulos ABC y PQR sí son congruentes. ¿Ya, chicos? Ahí está. ¿Ves? Entonces, el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Sí son.